paso a explicar respecto a hecho jurídico todos los hechos que llamamos jurídicos que en tanto han sido previstos en algún tipo de norma jurídica del ordenamiento. Distingo lo que son los hechos jurídicos que van a ser el género de los actos y negocios en relación con hechos que han sido previstos en una norma jurídica como un supuesto de hecho y que eventualmente generan consecuencias jurídicas. No nos interesa, por tanto, acá los hechos que no hayan sido previstos por una norma jurídica, porque simplemente no generan una consecuencia jurídica, entonces su acaecimiento es en cierto modo irrelevante para la maquinaria del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el que pasee un perro en el parque, esa situación que está sucediendo en el mundo de la realidad, no se le considera un hecho jurídico porque no está generando una consecuencia jurídica. Ahora, algunos hechos jurídicos no pueden depender de la voluntad de nadie. A eso se llaman hechos jurídicos en sentido estricto. Y los hechos jurídicos donde sí interviene la voluntad, a estos sí se les llama actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto, estamos hablando de hechos naturales que suceden en la naturaleza y no dependen de la intervención de la voluntad de un sujeto o de varios sujetos. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto es el transcurso del tiempo. El derecho que tenía alguien se extinguió por el transcurso del tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, con una indemnización cuando pasa un cierto tiempo. También vemos los fenómenos naturales atmosféricos. Podrían eventualmente generar como consecuencia que alguien se vea liberado de cumplir alguna obligación o responsabilidad. Otros ejemplos son el nacimiento y también la muerte. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad que nos va a permitir crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, ¿no?, de la persona. Se encuentra en el artículo 140 del Código Civil, donde nos dice también que es la manifestación de voluntad destinadas a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por ejemplo, un acto jurídico es cuando uno registra a un recién nacido, es un acto jurídico. Cuando uno hace la compra de un inmueble, también es un acto jurídico. Cuando uno tiene por voluntad pagar las deudas, también es un acto jurídico, ¿no? Son aquellos que mediante un escrito por firma común de distintas partes especifican una serie de derechos y obligaciones, ¿no?, que van a ser ya sean de estas personas físicas o jurídicas, ¿no? Como los ejemplos que les acabo de decir, ¿no? El pago de una deuda, la registración del nacimiento de un niño, la compra de un inmueble, son actos jurídicos de la persona. Eh, Eso es lo que le puedo hablar sobre el acto jurídico. eh, y muchas gracias. Espero que me hayan entendido. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre los negocios jurídicos. Bueno, los negocios jurídicos sí implican un acto jurídico, que a su vez son hechos jurídicos, pero tiene como característica tener una voluntad negocial, que está encaminada a generar determinadas modificaciones en el mundo jurídico, que son, por ejemplo, la creación de relaciones jurídicas, modificación de relaciones jurídicas y extinción de relaciones jurídicas, etc. En los negocios jurídicos nos interesa analizar, por ejemplo, una situación donde una persona expresa una voluntad encaminada a generar determinados efectos jurídicos, pero no lo ha hecho conscientemente como debería hacerlo, o lo hizo bajo un tipo de error, o tal vez también lo hizo respecto de algo que el sistema prohíbe pactar. Entonces va a determinar si en efecto se cumplen o no los requisitos para que haya la consecuencia que la norma ha previsto como los efectos de este negocio jurídico, que es la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas. Ahora, dentro de los negocios jurídicos se puede ver que tienen determinados requisitos para que estos cumplan en un supuesto de hecho, que es que se cumpla que haya una voluntad negocial, que se cumpla que haya una manifestación de voluntad, que se cumpla que haya capacidad negocial y también algunos otros requisitos que se necesitan para el negocio jurídico esté formado. Este sistema nos permite entender y clasificar lo que sucede en la realidad y eventualmente puede tener consecuencias jurídicas o efectos jurídicos. Un ejemplo de negocio jurídico es un contrato.
donde va a haber la voluntad de dos partes de, digamos, regular una serie de situaciones que les atañen a ellos en cuanto a quien se obliga a hacer algo o alguien va a recibir el derecho de recibir algo. Bueno, el matrimonio, por ejemplo, algunos autores consideran que se trata de un negocio jurídico y otros que se trata de un acto jurídico en sentido estricto. ¿Pero por qué? Quienes dicen que es un acto jurídico en sentido estricto dicen que cuando uno se va a casar no puede establecer el detalle de las relaciones que va a tener con su cónyuge. O sea, básicamente uno se casa o dice sí o no. Y como no hay la posibilidad de reglamentar el detalle del interés de uno, no es un negocio. Ahora, sin embargo, otros autores consideran el matrimonio como un negocio jurídico, porque aun cuando tienes limitada tu posibilidad de responder o un sí o un no, igual cuando celebras el negocio jurídico, es quizá el negocio jurídico en el cual más se piensa en las consecuencias que va a generar, más piensas en las relaciones jurídicas que van a nacer con este negocio jurídico. Entonces sí cabe clasificar el matrimonio como negocio jurídico. Ahora, otros ejemplos son la promesa unilateral y el testamento. En todos ellos, lo mencionamos anteriormente, hay una voluntad más compleja, porque sí hay una consideración detallada de las consecuencias jurídicas que va a venir después de celebrar ese negocio jurídico. Muchas gracias y eso es todo.